Hey, welcome to English Star. How is everyone? I am ready to begin, or am ready to begin. Are you ready to begin? Okay, now it's time for quiz. Did you study? All right, that's good. Very good. Now, we are going to talk a little bit English and Spanish. Alright, bien, bienvenidos a English Star y ahora es tiempo de quiz. Espero que se encuentren todos bien y la pregunta era, ¿estudiaron? Ok, aquí hay un pequeño quiz de los últimos 5 verbos que vimos en presente y en pasado para que vean y nivelen sus capacidades de práctica que llevamos en estos 10 videos que hicimos con los verbos irregulares ya vistos eh, los últimos 5, tanto en presente como en pasado. Así que hay que leer bien lo que dice ahí para saber qué hay que hacer. Y evidentemente ahí hay una palabra que falta, etcétera, etcétera. Así que ahí en inglés van a saber lo que hay que hacer. Son 10 como lo que hay que completar, ¿no? Y no es difícil, es muy sencillo y mucha suerte. Yo ahora voy a explicar, no quise colocar o escribir en el video para colocar otro tema. El quiz lo pueden hacer después que termine este video, tranquilamente, con relajo. Pero les quería decir algo relacionado con lo que estamos viendo. Como he dicho antes, los verbos irregulares deben aprenderse sí o sí, porque son los que llevan o sufren 3 cambios. Hasta el momento nosotros hemos visto los presentes y los pasados, ¿ya? También los verbos irregulares van a cambiar en su participio. Pero, como este es un inglés básico, primero comenzamos con lo más simple, que es el presente y el pasado. Luego vamos a ver lo que se trata el participio, para no confundir y para no complicar. Sin embargo, yo lo que quiero destacar acá es que una vez aprendidos estos verbos, que no son todos, pero tampoco son tan pocos, valga la redundancia, ¿no? Es poder ya una vez aprendidos y bien practicados, es decir, ya tener pleno conocimiento de ellos, por ejemplo, el verbo be, ¿cierto? Que se divide en am, en are y en is, ¿cierto? De acuerdo, de acuerdo a lo que uno vaya a decir, si voy a hablar en primera persona, en segunda persona o en tercera persona, o en plural. Entonces, esa división que tiene el verbo to be tiene que estar clarísima. Y los dos significados, evidentemente. Entonces yo debo tener claro cuándo debo usar el am, cuándo debo usar el are y cuándo debo usar el is. Como también el verbo do, ¿cierto? Como verbo, ¿cierto? Que significa hacer. Y cuándo debo tener la capacidad de entender de que el verbo cuando está como verbo, bien digo la palabra, o sea, como acción, debe llevar significado. Sin embargo, cuando está utilizado como verbo auxiliar de apoyo a otra oración,
nos llevará a traducción, saber esas cosas. Y más adelante vamos a hablar de los participios, que también tiene su pequeña, digamos, como diferencia del resto de los verbos. Por lo tanto, estos verbos, el verbo be, el verbo do y el verbo have, tienen que estar completamente claros en su significado, porque son los verbos más importantes o gravitantes, por decirlo así, en la escritura, en la conversación inglesa. También, muy importante, que cuando aprendamos estos verbos, saber la ubicación en la cual deben llevar en la oración, que va a ser evidentemente después de un sujeto, cosa que no ocurre en español. Recuerden que en español tenemos los verbos que indican, de acuerdo a su tiempo verbal, es que uno va a conocer ese sujeto tácito. Ya, el sujeto tácito, aquel sujeto del cual no se escribe, porque el verbo va a indicar el sujeto que corresponde a esa conversación, a esa frase, a esa oración, ¿no? Y por supuesto, ahí cuando se trata de inglés no debe ser así. En español podemos tener sujetos tácitos, pero no en inglés. En inglés siempre debe llevar un sujeto, sea este un pronombre o un sustantivo. Por lo tanto, en general, lo que busco en este proyecto es que nosotros ya podamos aprender los verbos irregulares prácticamente de memoria, y una vez ya sabido los pronombres personales o sustantivos, podamos armar algo con un sujeto y un verbo, un sujeto y una acción. Un verbo es una acción. Y luego vamos complementando con preposiciones, con adverbios, con más sustantivos, o con adverbios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y lo importante es ya poder decir algo en inglés. Hay frases o oraciones muy simples de aprender y verbos que son muy utilizados. Sí debo hacer el alcance de que nosotros vamos a aprender todos los verbos, en este caso irregulares. Después vamos a avanzar con otros más, pero que ya son los menos porque estos son los más utilizados. También hay que practicar y hay que estudiarse los verbos regulares. Pero esos verbos son más sencillos y a veces tienen cierta similitud con el latín, ¿ya? Por lo tanto, acierta como relajo para el idioma español, ya que en su manera de escribirse uno inmediatamente se da cuenta de lo que significa el verbo. Por ejemplo, el verbo occur, que es ocurrir, ¿no? Es occur, es como que decir ocurrir, pero como a la mitad, ¿no? Occur. Entonces es como darle un sonido diferente, ¿no? Pero es casi no tan difícil. Entonces si ustedes se fijan, existen otros verbos que, por ejemplo, el verbo accept, ¿ya? Accept, que es aceptar, accept, y al final se aprenden más rápido y son más fáciles de memorizar.
Es por eso que una vez que terminemos con los verbos irregulares, vamos a practicar bastante con los verbos regulares, que son muchísimo más fácil, aparte de que su pasado solamente le deben agregar una ed para decir el verbo. Por ejemplo, accept, en su pasado sería accepted, con la ed al final. Ojo que el sonido final, el último sonido el silábico al final, es porque el verbo termina en T. Entonces por eso se hace el último sonido silábico, accepted. Pero si la palabra no termina en T o en D, no lleva ese último sonido silábico. Ya ahí yo se lo voy a explicar más adelante. Um, um, por ejemplo, el verbo muy, yo creo, conocido, ¿no? Que cuando uno trabaja en internet dice copy-paste, copy-paste, copiar y pegar. Copy, su pasado es copied. ¿Se fija? Entonces se cambió la Y por una I latina y se agregó la ED. Entonces, cosas muy sencillas, muy simples ocurren con los verbos regulares. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil. Y ahí, ya una vez que tener nuestro sujeto, por ejemplo, the house, ¿cierto? The house is beautiful. The house is beautiful. ¿Se fijan? Es algo muy simple. Yo creo que todos entienden lo que uno quiere decir. Eh, Sin embargo, hay que practicarlo una y otra vez, que es más o menos el estilo que ustedes ya se han dado cuenta, que yo repito una y otra vez lo mismo. Al final, por insistencia, se va a quedar igual en sus mentes. Por lo tanto, the house is beautiful. Y puedo decir, por ejemplo, English Star is the best channel to learn English, por decirlo así, ¿no? Yo obviamente que estoy exagerando. Existen muchísimos canales lejos mejor que yo y con más preparación, ¿no? Porque fíjense que yo por mi edad no entiendo mucho esto de la computación. Entonces no sé hacer esas cosas que hacen otros, donde aparecen las letras y la persona habla nomás y aparece la oración. No entiendo mucho de eso. Pero trato de hacer lo que puedo dentro de lo que ahí el programa me puede ayudar, que ya ustedes ya saben que el programa es súper antiguo, lo sigo utilizando, ojalá que me dure lo más que pueda. Sin embargo, y creo que les he contado que tengo otro computador donde podríamos hacer esos como videos con donde aparecen letras y todo eso, pero estoy practicando, estoy entrenando para ver cómo lo puedo hacer. En caso de que se me acabe porque este me es cómodo. Bien, volviendo a lo que de las materias, llegar a eso una vez que terminemos estos verbos irregulares, vamos a practicar con sujetos y con acciones. I eat, ¿cierto? I eat apple. ¿Ya? I drink water. ¿Se fijan? Entonces son cosas tan simples, pero que hay que practicarlas para uno ya poder decir cosas. I like chocolate. ¿Se fijan? Y así uno puede seguir practicando, diciendo cosas y al final uno se acostumbra a ya la mente como archivar, ¿no? Y memorizar en nuestro chip de memoria que tenemos aquí en nuestras neuronas cerebrales y ya adapta ese sonido como un sonido nuevo y no lo olvida nunca. Nuestras mentes son espectaculares, tienen la capacidad de almacenar 11 idiomas, imagínense, 11 idiomas. Y en un estudiante regular, es decir, sin tener condiciones de talento. Así que imagínense, un solo idioma es muy sencillo aprenderlo. 2 idiomas no es tan difícil. Así que muchas gracias por ver los videos. Gracias a los que están suscritos. Suscríbanse los que aún no lo han hecho, si es que estiman hacerlo. Y mucha suerte con el quiz. Y nos vemos en un próximo video. Thank you very much. Bye bye.